Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, si alguien te dijo que hacer la voluntad de Dios o anunciar el Evangelio era fácil, te mintió. O al menos te tomó el pelo. Pero si tú le creíste, pobre ingenuo de ti. Anunciar el Evangelio, proclamar la palabra de Dios, es muy difícil. Especialmente cuando estamos rodeados de personas que están queriendo vivir otro tipo de valores que no son ni la palabra de Dios, ni el Evangelio, ni la Biblia, que se están dejando llevar por criterios de moda, en búsqueda solamente de aplausos, de oropel, de cosas solamente terrenas. La primera lectura que hemos escuchado el día de hoy denuncia esta triste realidad. El profeta Jeremías está anunciando la voluntad de Dios, está siendo profeta en su pueblo, y la gente que lo rodea empiezan a cuchichear a sus espaldas, y hasta sus amigos están vigilando todas sus acciones para ver si en algún momento cae y poder decir que no tiene derecho a hablar de esa manera porque él cojea del mismo pie, porque él tiene los mismos defectos. Incluso sus familiares lo van a desconocer y le pondrán un apodo: el profeta del terror. ¿Quién de nosotros es ajeno a esa experiencia? Creo que ninguno. Cuando usted quiere vivir los valores en el Evangelio, del Evangelio en su propio matrimonio, su pareja lo va a acuchillar. Pero si todo el mundo lo hace, ¿por qué nosotros no? Nadie se va a enterar. En el trabajo no nos dirán profeta del terror, pero nos dirán persinado. En algunos lados, incluso a una persona que se esfuerza por vivir los valores del Evangelio, le decimos la madre superiora, aunque yo lo digo vacilando, ¿verdad? Pero quizá no esté tan libre de culpa de esto mismo que estamos diciendo. A usted en su casa, no sé cómo le dicen, cuando le dice a sus hijos que se cuiden. Hay una palabra que le escuché a una familia que son de Michoacán, son mis amigos, pero cuando escuchan algo que no les gusta dicen, da una grima. Yo no sé qué es eso de que me da una grima, pero se oye feo, ¿no? Que le empiecen a uno a hablar a sermonear hasta tus propios amigos, tus hijos, tu familiar, les da una grima. Es difícil. Y tal vez se ponen a espiarnos para ver si nosotros
vivimos eso que estamos proclamando. Y nos dicen, ya ves, es lo que dice el profeta Jeremías. Sin embargo, el Evangelio de hoy, mis queridos hermanos, nos dice que no tengan miedo a proclamar la palabra de Dios, su voluntad o el Evangelio. Que no tengan miedo, ni siquiera a sus propias limitaciones y a sus propios defectos, o a su propia historia. Que no nos apantallen con que el comal le dijo a la olla. Porque el Evangelio y la palabra de Dios no es tu palabra, ni la del Padre Martín. Es palabra de Dios. Y no pierde su vigencia. Y el hecho de estar proclamando la palabra de Dios no quita que en ocasiones estos tesoros maravillosos vayan en vasijas de barro, en las pobres vasijas de barro que somos nosotros. En el Evangelio de hoy, Jesús dice a sus discípulos que no se callen, no tengan miedo, ni siquiera de eso que se les ha dicho al oído y que se les ha dicho en secreto. Proclámenlo desde las azoteas. Lo digo porque cuando acudimos al sacramento de la confesión a decirle nuestros pecados al sacerdote, somos honestos y le decimos al Padre nuestros propios pecados. Y creo que todos los sacerdotes, por poco competentes que seamos, intentamos decirles la palabra de Dios y lo que Dios quiere en tu vida, lo que el Señor espera de ti, lo que es tu misión, lo que te da identidad, lo que te hará feliz, lo que te llevará a la vida eterna y a construir un mundo de paz, un mundo cada vez más hermoso. Y si se te dice en secreto, sal feliz y proclámalo desde las azoteas. Si se te dijo de noche, proclámalo a mediodía y no te escondas para proclamar la palabra de Dios con tu vida y con tu ejemplo. No tengas miedo. Es lo que dice Jesús. No tengas miedo ni a tu historia, ni a tu identidad, ni a tus limitaciones. Es lo que en la Sagrada Escritura siempre ha sido proclamado. A Moisés se le dirá que no tenga miedo. Es que soy tartamudo. Te basta mi gracia. Tú ve y proclama el Evangelio. Es lo que le dirá el Señor a la Santísima Virgen María. No tengas miedo. Y también se lo dirá a San José. No tengas miedo. Es lo que le dice a Pedro. No tengas miedo. Ese no tener miedo no nos hace ser imprevistos o no nos hace ser
propagadores de una manera temeraria, sino que nos hace proclamarlo desde la confianza en Dios y en la misericordia que tiene con nosotros y que Dios puede tener con los demás. No es que no tengamos miedo por temerarios, no tenemos miedo porque Dios nos cuida. El Evangelio de hoy viene a aterrizar en esa confianza maravillosa que dice Jesús, que los pajaritos, que ni vale nada porque con una monedita se compran dos, dice que no caen del cielo si no lo permite el Padre, que Dios tiene cuidado hasta de los pajaritos del cielo. Dice Jesús que no tengas miedo porque tú vales más que todos los pajaritos del mundo y que Dios cuida y que Dios sostiene. Por otro lado dice que Dios se ocupa de ti y que te cuida. Dice que hasta el número de tus cabellos no caerán si no lo permite Dios. Es un llamado a la confianza en Dios. ¿O es que no tenemos fe? ¿Por qué tener miedo al futuro? ¿Por qué tener miedo? Una cosa es tener precaución, tener cuidado, pero el miedo se vence con la confianza en Dios. ¿A qué no hay que tener miedo? A la mala interpretación. Muchos temores nacen de la fatiga, de la soledad, del miedo. Miedo a casarse. ¿Para qué nos casamos? Mejor nomás nos arrejuntamos. Miedo a que viene un hijo que tal vez no está tan sano. Miedo a que no va a haber dinero. El temor es mal consejero. Cuando yo era niño solía leer una revista de esas semanales que mi mamá cuando se daba cuenta los quitaba y los rompía, ¿verdad? Pero pues no se las arreglábamos para comprarlo y bajito del agua lo pasábamos y lo leíamos todo. Se llamaba El Calimán. Y me acuerdo de una frase que ahí decía Calimán a su pequeño y valiente amigo Solín. Solía decirle: el miedoso muere dos veces. Primero muere de miedo y después muere de a de veras. Aunque es peor la primera de las muertes. Jesús dice que no tengan miedo. A lo que sí hay que tenerle miedo es a lo que mata el alma, a lo que mata el espíritu, a lo que te puede quitar la vida y te puede arrojar al lugar de castigo. A ese enemigo, a ese sí, hay que tenerle miedo. Pero por otro lado, nos habla a vivir en la confianza y en la paz. No tengas miedo de comprometerte en tu noviazgo a un matrimonio sacramental. No tengas miedo a ese hijo que ya viene en tu vientre. No le hagas caso a los asesinos que te dicen que abortes.
No tengas miedo de proclamar el evangelio. Lo peor que te pueden decir es que te digan que eres la madre superiora de la casa. Y además, dicen, es un honor, ¿no? Ay, ya vienes con tu evangelio. Ay, ya vienes con la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Pero si tú ni lo vives, el evangelio que estamos viviendo es el evangelio del Señor, no el evangelio según Martín o según Jorge o según, pon tu nombre. Es el evangelio de Dios. El apóstol San Pablo dice: querido hermano, ven y mantén la lucha conmigo para proclamar el evangelio que tiene poder para salvarte y para salvarnos a todos. Esto es lo que se tiene que proclamar a plena luz del día. Esto es lo que se tiene que proclamar desde las azoteas. Y aunque se diga en un templo cerrado, es lo que se tiene que proclamar a los cuatro vientos. No tengas miedo de dar testimonio de tu fe. Al único que hay que tenerle miedo es a lo que puede matar nuestra alma, nuestra sonrisa, nuestra eternidad. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios,